difíciles. Te pedimos, Señor, que tu mano les cubra, les ayude, los saque adelante, los guardes, Señor, los guardes en esta prueba que ha venido sobre el puerto de Acapulco y otras personas también que aunque no te conozcan, que sea esto, Señor, una evidencia de su necesidad que tienen de ti, Padre, que sea una oportunidad para volverse a ti. Bendecimos tu nombre, Señor, que la luz de tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento y tú abras nuestros ojos, Señor, del Espíritu, para que podamos comprender y entender, Señor, el llamado que tenemos como hijos tuyos, la herencia y el poder que resucitó a Cristo. Bendecimos tu nombre, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, voy a empezar a poner la filmina que tenemos de ayuda para que podamos estar con ella listos. Déjenme ver. Ok. Ahorita la ponemos en unos momentos. Ok. Entonces, ¿sí la ven por ahí? Sí. Ya se ve, ¿verdad? Sí, 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 ya se ve, Sí, pastor. sí, Bueno, sí. Sí, se sí, ve. si pueden abrir sus Biblias en Hechos capítulo 8, el versículo 26 hasta el 40, es un pasaje que vamos con la ayuda del Señor a compartirlo, meditarlo, pensar en él, y vamos a encontrar el personaje central que, aunque sabemos que siempre es Dios, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús, es el evangelista Felipe, del cual ustedes han estado estudiando, y vamos a ver lo que en esta noche este pasaje nos enseña el Señor. Si ya tienen el texto abierto, podemos ver entonces cómo ustedes al estudiarlo en algunos estudios de la semana vimos la misión, la primera misión de Felipe el Evangelista, lo encontramos predicando a los samaritanos, y en esta segunda misión que nos habla este pasaje, nos explica las escrituras que Felipe pues encuentra un gentil, ¿verdad? Convertido al judaísmo, un hombre temeroso de Dios al cual Felipe, guiado por el Espíritu Santo, le proclama las buenas nuevas, o sea, el Evangelio. Dice Romanos 10:15, recuerdan ese texto tan hermoso, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Para Dios es hermosa la vida de alguien que predica, de alguien que comparte los hechos que él planeó y que su Hijo Jesús los llevó a cabo, los ejecutó, y es algo que trae mucha bendición. No dejen de hablar ya el tiempo para que muchos ya se conviertan, ya está pasando, ya estamos, como dicen, oyendo pues ya las trompetas que empiece en cualquier momento, ¿verdad? Empiece a sonar pues la primera trompeta, ya el llamado de Dios al mundo, a todos aquellos que no le conocen para una última llamada. Y bueno, vamos a ver ahora aquí en nuestra déjenme ver nuestra presentación. Deje ver, espero que puedan seguirla. Déjenme solamente hacer ahí está. Ok, entonces vemos en el primer versículo, hermanos, si gustan leerlo conmigo, vemos aquí que dice que un ángel del Señor, fíjense, o sea, la vida bueno, del evangelista, de los que comparten,
no necesariamente necesitas tener un ministerio de evangelista, un llamado de evangelista, que ya es una diaconía, ya es un llamado especial que reciben hombres. Por ejemplo, ustedes pues lo conocen bastante de cerca, la vida de mi hermano Armando Alducin es como un ejemplo de lo que es un evangelista, ¿no? Una persona que le habla, está hablando siempre a muchas gentes. Dios los usa para hablarles a muchas gentes, mientras el pastor, maestro, se ocupa de la gente que se convierte, en discipularlos, él y el maestro, y así los demás ministerios son partes vitales como el cuerpo. Dice Pablo, la oreja no es más importante que la boca o que el corazón o que el estómago. Todos somos miembros del mismo cuerpo y todos somos importantes, pero por el orden que Dios, desde que hizo el universo, es un Dios de orden. Dice, hágase todo en orden. Inclusive vemos que Dios puso en la iglesia pues evangelistas, ¿sí? Y pues generalmente la persona que sale, ya sea como un misionero a predicar a la sierra o a otro país o a otra ciudad, o que va sencillamente a hablarles a alguna otra colonia, ¿no? Y llevas el mensaje de las buenas nuevas, siempre vas dotado y vas equipado. Es como pensar en ir a la guerra y no llevar pues la armadura de Dios de la que nos habla Pablo también en Efesios. Están bien equipados, son hombres y mujeres en cuyas vidas el Espíritu Santo fluye de una manera muy especial, y son especiales porque para Dios vimos que este texto, Romanos 10:15, que simplemente los pies son hermosos. Imagínense que cuanto más la vida misma de aquellos que predican el Evangelio, pues es valiosa, es como una joya. Si tú tienes en tu corazón compartir el Evangelio, quiero decirte pues que para Dios eres una joya especial. Y si todavía no lo haces, pues te quieres convertir en algo especial también, en el que pues en tu vida veas como el favor del Espíritu Santo, la dirección y los dones se empiecen a manifestar a través de ti. Solamente comienza a hablar de Cristo, simplemente comienza a platicar lo que Dios ha hecho con tu vida, y empiezas a narrar lo que la Escritura dice acerca de lo que Jesús hizo en la cruz para perdonar sus pecados. Entonces, aquí vemos que este ángel le habla a Felipe. Imagínate que un ángel te hablara a ti, o sea, él está escuchando claramente un mensaje, y este mensaje es de un ángel, y esto está en el periodo de la gracia. No es un periodo del Antiguo Testamento bajo la ley, un periodo a donde el poder del Espíritu Santo ya llegó, ya pasó Pentecostés, y ya el Espíritu Santo ya está en ti, ya está en mí, se derramó el Espíritu Santo sobre toda carne, de acuerdo a la profecía del profeta Joel, ¿sí? Entonces, el mensaje que le dice el ángel a Felipe: levántate, ¿sí? Levántate. Y es una palabra, pues, importante. Levántate, ¿no? Que de alguna manera él sabía que pues tenía que ponerse en acción. O sea, el evangelista necesita levantarse muchas veces de nuestra comodidad, de nuestras ocupaciones, de nuestras inclusive preocupaciones o de ataduras que no nos dejan en un momento dado pues predicar y dar a conocer al Señor, ya sean miedos o temores, que nos sintamos no preparados, no capacitados. Hay muchas cosas que el diablo va a intentar usar para atar la boca y los pies de un evangelista, de alguien que sienta en su corazón hablarle a alguien en tu trabajo. De alguna manera el Señor te empieza a mover y a llevarte y a guiarte, así como aquí lo vemos, ¿verdad? Aquí es una forma en la que el evangelista
ya con años de experiencia, que conoce más de cerca al Señor, que puede, pues, no hacer una mala interpretación de una manifestación milagrosa o sobrenatural, que, por ejemplo, en Hechos vemos gente que cuando el mago, el mago hacía milagros, la gente decía, opinaban que era la mano de Dios, y sin embargo, cuando Felipe o los otros apóstoles hacían también milagros, opinaban y decían, como lo hicieron con Jesús, al mismo Jesús decían que él lo que hacía lo hacía por el poder de Belcebú, o sea, del diablo, ¿no? O sea, esa falta de discernimiento es una limitante para que el cristiano no fluya ni se manifieste el Espíritu Santo de manera portentosa y milagrosa como lo hizo en la iglesia primitiva. Sí sabemos que eran días a donde el Señor confirmaba el Evangelio y confirmaba la verdad predicada a través de hechos milagrosos y poderosos, pero es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, si lo hizo antes, ¿por qué hoy no lo haría? La promesa fue de que el Señor Jesús dijo, el que cree en mí, mayores cosas hará en las que yo hice, ¿no? Entonces, pues no nos tenemos que preocupar en ese sentido de que nosotros tenemos que llevar a cabo y hacer milagros. El Espíritu Santo solito va a fluir en tu vida a través de ti, la manera en la que tú camines en el Espíritu, es decir, en los principios de la Biblia. Eso significa andar en el Espíritu, es caminar sobre los principios que se encuentran en la Escritura, que la palabra dice, que Jesús dijo, mi palabra es espíritu. Entonces, andar en la palabra es andar en el espíritu, no en la carne. Entonces, aquí alguien que vimos que Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, imagínense. Pues aquí está una muestra que, ¿qué pasa cuando estás lleno del Espíritu Santo? Pues manifestaciones de este tipo tan poderosas como que se empiece a manifestar Dios de manera sobrenatural, ¿no? Quizás no que se te aparezca un ángel, pero la guía, sobre todo la guía sobrenatural, siempre va a ser algo que vamos a necesitar. Para tomar decisiones necesitamos la guía de Dios para saber si es o no su voluntad. Que es un camino arduo, conocer la voluntad de Dios es un camino difícil, tiene que ver muchas cosas. Y entre estas cosas, pues conocer la palabra de una manera pues más profunda, ¿verdad? No solamente pues superficialmente, pero tener una relación, una comunión con el Señor diaria, ¿no? Entonces levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Aquí, miren ustedes, aquí en el mapa es precisamente en este sector a donde se encuentra ahorita el conflicto, ¿sí? Toda esta franja, la franja famosa de Gaza, a donde está siendo bombardeada y donde surgieron todos los terroristas que atacaron Israel. Fíjense qué tan cerca está el enemigo. También esto es una muestra y algo que nos recuerda lo que dice Pedro, que velemos y estemos alertas porque el diablo está como un león alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Él está pendiente a ver que solamente des un derecho legal, es decir, que caigas en algún pecado para inmediatamente actuar. O sea, lo que el diablo necesita es que le demos un derecho legal, así como cuando te pasas el alto, tú le das derecho legal a uno, al de tránsito, para multarte. Así de esa manera también el diablo, ¿verdad? Que está muy cerca de ti. Así como atacó a Jerusalén de cerca y todo el caos que se originó, porque bajaron la guardia, dejaron de velar, dejaron de quizás pues de estar en las manos de Dios y estuvieron tan sumergidos quizás en la práctica de la religión y pues la religión no puede ser un sustituto del Señor, ¿no? La religión, dice el diccionario, es el intento del hombre tratando de alcanzar a Dios.
Es lo que pasó por ejemplo, en la Torre de Babilonia, ¿no? El hombre tratando de hacer una torre tan alta que podamos llegar y alcanzar al Señor. Eso es religión. Y lo que Dios hace, que es lo contrario, es el Dios tratando de alcanzar, de alcanzarnos. Esa es la vida cristiana. ¿Sí? Solamente un toque de Dios que nos alcance, que nos toque y tenemos para rato, hermano. De manera que encontramos aquí como, pues, Felipe recibe una palabra de ciencia, ya los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12 y 14, Pablo da las reglas, porque los dones tienen como en un partido de fútbol hay reglas, y no puedes agarrar la pelota y echarte a correr y meter el gol con la pelota en las manos, y hay reglas. ¿Sí? O meter un gol en outside, ¿no? Y muchas cosas están permitidas, pero otras están prohibidas. Entonces, el uso de los dones también Pablo tiene que normar y llega a Corinto y da las reglas para que la iglesia que estaba en desorden se ordenara, ¿verdad? Al final del capítulo 12 dice, hágase todo decentemente y con orden, orden. Y les dice cómo hacerlo. Entonces, mientras se prosiga en el diseño de Dios, Dios siempre estará en la iglesia, con los grupos, con las familias, con el creyente, con el hombre y la mujer, que esté ordenado, es decir, esté haciendo las cosas de acuerdo al diseño de Dios que se encuentra en la Escritura. ¿Sí? Entonces, Felipe recibe una palabra de ciencia, o sea, Dios te da a conocer algo que de otra manera nunca lo hubieras podido tú saber o conocer. ¿Sí? Dios te lo te lo da a conocer de manera sobrenatural. ¿Sí? Y ya sea que en tu mente, en tu corazón, meditando o orando o leyendo la Biblia, esto puede pasar y es una palabra de ciencia. El conocimiento también se traduce como palabra de conocimiento. Él te puede dar a conocer hechos que si no es de esa forma, nunca tú los llegarías a conocer. Y Hechos de los Apóstoles tiene muchos ejemplos de palabras de ciencia como esta que le da en este momento a Felipe. Entonces, de varias maneras vemos en todo este pasaje a Dios dirigiendo todo. O sea, el Dios soberano es el que él planeó todo y de acuerdo a su plan, él estimó a bien decretar desde antes de la fundación del mundo todas las cosas que están profetizadas, que están decretadas, se van a cumplir al pie de la letra, porque Jesús dijo, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se cumpla. Todo lo que Dios escribió y programó y planeó y profetizó, todo se tiene que cumplir. Entonces vemos que aquí a Dios, ¿verdad? Cómo está el control. Dios, la soberanía de Dios consiste en que Dios es el que está al control. No están los demonios, no está el hombre, no están los animales, ni los espíritus, ni la suerte, ni ninguna otra cosa controlan los hechos de la vida más que Dios, hermano. Entonces, alrededor de esto hay un conocimiento divino que explica los hechos que puedan ser difíciles de entender, ¿no? ¿Por qué sucedió esta tormenta, lo que pasó ahora en Acapulco y tanto desastre y todo esto? ¿Por qué pasó que fuera atacado el pueblo de Israel, fueran matados tantos niños y tantas personas inocentes? Si Dios está al control y no el diablo, entonces, ¿cómo explicar esta serie de cosas? Solamente la ciencia de Dios lo explica. Fuera de esto, ni la psicología, ni la psiquiatría, ni la sociología, ni ninguna otra ciencia esperes que te la resuelva, todos estos enigmas, todo este conocimiento del bien y del mal, ¿no? De la ciencia del bien y del mal, que tanto atrajo a Adán y a Eva, que los llevó al punto de desobedecer a Dios y pagar el precio de la desobediencia a Dios con tal de obtener ciencia. Entonces, esta no es la manera.
Pues, dice Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Orar y pedírsela al Señor. Entonces, así de fácil, así de fácil. Así como luego dicen, ¿cómo se llega al cielo? Pues creyendo en los hechos que Jesús realizó en la cruz del Calvario, por fe y no por obras. Qué fácil. Así me vas a decir que no hay que hacer nada, solamente creer en Jesús y de esa manera yo voy a recibir todo lo que tú me dices que voy a recibir. Sí, así nada más. O sea, y esto se le hace era tan increíble a mucha gente que no lo creen. Fíjese, bienaventurado que dijo Jesús, los que sin ver creen, ¿no? Si tú tienes necesidad de ver para creer, tú estás en la posición de Tomás el dídimo, Tomás el incrédulo, ¿no? De que si yo hasta que no vea las huellas en las manos de Jesús y en sus pies y en su costado, si no las veo no voy a creer que resucitó. Necesita ver para creer. Pero bienaventurado el que no necesita ver para creer. Decía un pastor que si la Biblia dijera que fue Jonás el que se comió a la ballena, él lo creería, ¿verdad? Porque la Biblia lo diría. Bueno, posiciones de ese tipo que tú dices, bueno, ¿cómo creer tantos hechos milagrosos que se abre el mar rojo y que Dios mande todas las plagas a Egipto y que no caigan sobre el pueblo de Israel? Tantas y tantas maravillas que por 40 años, hasta que Dios se cansó de hablarles noche y día durante 40 años. ¿Sabe lo que es eso? Noche y día, Dios hablando y mostrando, no solamente oyeron, sino vieron los hechos milagrosos de Dios, y al final no creyeron. O sea, explíquese eso, hermano. O sea, ¿en qué entendimiento puede caber que con tantas maravillas continuas durante 40 años una persona finalmente ni con eso se convenza y no crea? O sea, ¿qué corazón se tiene que tener y qué condición tan espiritual tan desastrosa como para llegar a ese punto? Pero bueno, es el corazón del hombre, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo va a conocer, no? Así es que de varias maneras aquí vemos ya Dios dirigiendo a todos. Primero, él, fíjense, mueve a este oficial, a este eunuco. Era un oficial de la reina, de la reina lo movió para ir a Jerusalén y él llega justamente cuando hay un avivamiento en Samaria. O sea, el capítulo anterior está hablando de todo el mover del Espíritu Santo que empezó a tocar a todos los samaritanos y a cantidad de gente. En ese momento llega este oficial de la reina y también aquí vemos cómo manda un ángel a hablarle a Felipe y Dios le dice al ángel, mira, ve con Felipe y dale instrucciones para que se levante y que vaya a encontrarse con este hombre, ¿no? Y aquí, bueno, yo también veo aquí un ejemplo de lo que es el evangelismo ideal. El evangelismo ideal, diríamos, o sea, la forma ideal de que todo se conjunte para que una persona sea salva. Es como para que nieve, ¿no? Para que haya nieve y caiga nieve del cielo, pues hace falta que las condiciones atmosféricas se conjunten una serie de hechos que necesitan llevar a cabo en la atmósfera, ¿no? En el aire, en el cielo, para que caiga nieve. De la misma manera, para que haya una conversión de un corazón de una persona, tiene que haber varios hechos que se conjunten y que entonces se dé la salvación de un corazón de alguien que Dios lo salve, ¿no? Vean acá, vemos que si Felipe es una persona que está preparada, llena del Espíritu Santo, camina en el Espíritu, ya tiene un discernimiento, que puede oír un ángel y no empieza a elucubrar y a hacer cosas pues tontas y locas, sino con muy cuerdo, ¿verdad? O sea, tú oyes la voz de un ángel y a lo mejor
del susto te quedas en shock, ¿no? Como pasó muchas veces, pero la espiritualidad o la madurez espiritual ya permite que una persona pueda tener este tipo de relación con Dios a este grado, ¿sí? Y bueno, vemos a un hombre preparado que es llevado también con una persona preparada. Es decir, si tú estás preparado, has orado, has leído la Biblia, has caminado en el Espíritu, en obediencia al Señor, tú te has ido preparando, Dios va preparando a todas las personas de adelante que tiene para ti, van a ser puras personas preparadas que se van a ir convirtiendo por una preparación también previa que Dios hará con ellas. Pues un hombre preparado es llevado a una persona preparada por Dios. Si es la preparación de dos personas, ¿sí? Entonces se conjunta ese hecho. Es un evangelismo ideal, ¿no? Para que se dé, bueno, muchas veces sucede así, que casi ni tienes que hablar del Señor y ya la otra persona ya te está casi diciendo, como el carcelero de Filipos, ¿qué haré para ser salvo? Ya dime, ya, por favor, ya, cuando me recuerdo propagandas que están tan bien hechas que te presentan los recursos y los beneficios de un medicamento y vas viendo, y tú lo único que piensas es, híjole, ¿cómo necesito este producto? Porque lo que yo tengo he intentado con otras cosas y no me han funcionado, pero de acuerdo a esa publicidad, testimonios de personas que lo usaron, etcétera, etcétera, llega un momento que ya quieres que se acabe tanto rollo, ya nada más quieres apretar el botón para ir al carrito, para pagar el producto y ya pedirlo, ¿no? Ya sí personas preparadas por el Espíritu Santo, hermano, que ya están tan listas que ya nada más tienes que llegar y de veras de decirle, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Te van a decir inmediatamente, sí, ¿qué debo de hacer? Así estamos viendo este ejemplo, ¿no? Y un ejemplo de evangelismo ideal. Ahora vemos aquí un ángel del Señor. ¿Quién era este ángel? Bueno, aquí en Hechos vemos cuatro, ¿cómo se llama? Cuatro ejemplos. Aquí están, mire. Cuatro ejemplos, 1, 2, 3 y 4 en Hechos, ¿verdad? De Lucas, el que escribe Hechos, de cuatro apariciones que se mencionan acá en Hechos de un ángel, ¿sí? En el 1, Moisés cuando está la zarza ardiendo, ahí lo pueden ver, dice, pasados 40 años un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Fue la experiencia de Moisés, ¿se acuerdan de ella? En segundo lugar, vemos aquí el Hechos 8:26, que un ángel del Señor le habla a Felipe, que es el pasaje que estamos leyendo, que le habla y le dice, levántate, ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Luego, en tercer lugar, vemos a Pedro, a Pedro para liberarlo de la cárcel, ahí en el capítulo 12 de Hechos, del 7 al 10, que se presenta un ángel del Señor, resplandece una luz en la cárcel, y entonces Pedro se despierta, lo despierta el ángel, le dice el ángel, levántate pronto, y las cadenas se le caen de las manos, y el ángel le dice, cíñete y átate las sandalias o las chanclas, decimos aquí, y lo hizo así, le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, ¿no? Y bueno, al final dice, luego el ángel se apartó de él. Y una cuarta aparición también aquí en Hechos, ahí a Herodes. Recuerdan cómo con Herodes, pues fue un caso trágico, ¿no? Que se le apareció, pero para herirlo de muerte, ¿sí? Ahí perdió, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Así que pues Felipe está al servicio del Señor, entregado totalmente, consagrado en su corazón, en su vida, y pues bueno, el Espíritu Santo usa un ángel y le manda este mensaje, ¿no? A través del ángel, el cual pues no se sabe si se le apareció, le habló en una visión, en este caso no lo dice, pero sí vemos que el mensaje era claro: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Ahí este verbo levantarse que comentaba hace unos momentos, quiere decir prepárate, o sea, le está diciendo prepárate, ¿no? Porque
a hacer un viaje, haz todos los arreglos para este viaje. Le dicen en qué dirección debe viajar, por el camino que corre en dirección al sur, vas a tener que pasar los cerros de Judea, Felipe, y luego doblar hacia el oeste, a la ciudad costera de Gaza. Y hermanos, qué GPS ni qué nada. Yo, por ejemplo, aquí en Querétaro, casi no me puedo mover. A ver, que me mandan una alerta aquí. A ver, permítanme, hermanos. A ver, no, sí. Pensé que estaba ya acabando la batería de mi computadora, mandaron salir un aviso. Les decía, aquí en Querétaro yo para moverme necesito el GPS, ¿no? Y acá, pues, ¿cuál GPS, verdad? Aquí era pura dirección del Espíritu Santo. Dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén, hermanos. Y vemos acá, vámonos al versículo perdón, creo que era el 27, sí, aquí, al versículo 27, 28 y 29, dice, entonces, él se levantó y se fue, o sea, Felipe se levanta, ya preparado para este viaje, así como le indicó el ángel, y sucedió que un eunuco etíope, funcionario de Candace, reina de los etíopes, y su tesorero principal, había venido a Jerusalén para adorar. Aquí vemos un carruaje ocupado por nombre de color, viajando de Jerusalén a Gaza. Es un viajero que viene de Etiopía, que es una región africana al sur de Egipto. En el Antiguo Testamento se le conoce como Cus, C-U-S, como Cus aparece, es Etiopía. Y las ciudades más importantes, bueno, están a todo lo largo del río Nilo, las ciudades importantes de Etiopía. Noten ustedes cómo Felipe entonces está dirigido continuamente en la dirección de Dios, en un hombre preparado, en un hombre consagrado, en un hombre obediente. Está Dios, pero con él momento por momento, dirigido por Dios. Y por el otro lado, pues no ves ninguna resistencia de parte de Felipe, o sea, cuestionamiento de parte de él o incredulidad, ¿no? Eh, Estaba en medio de un avivamiento en Samaria, del cual era pues la figura principal. Dios lo saca de ahí y lo manda para que él le dedique su tiempo y esta travesía larga por todo este camino en Samaria, ¿verdad? A este hombre que venía de camino a Etiopía. Él no cuestionó la orden, no, ay, Señor, ¿cómo? Ahorita hace mucho calor, mejor mándame de noche, que está más fresquecita, ¿no? La noche, o, o este, o por una incredulidad, ¿qué será? ¿De veras será o no será la voluntad de Dios? O sea, ya vemos acá como el versículo 28 dice, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y fíjense 29, y aquí ya no se menciona al ángel, sino se menciona que el Espíritu Santo, ya el Espíritu ya también le dice a Felipe, le da la orden directa, clara, ¿verdad? Precisa, eficaz, acércate y júntate a ese carro. Bueno, recordemos que este hombre dice aquí en el versículo 27 que el eunuco venía a Jerusalén a adorar. ¿Recuerdan el pasaje de Juan 4, 20, 24? Jesús y la samaritana, ¿verdad? Jesús le habla acerca, le dice, ustedes adoran lo que no saben y vienen vienen a Jerusalén pensando que es aquí el lugar donde se debe adorar, pero el día vendrá cuando los verdaderos adoradores
que son los que busca mi Padre, aquellos que adoran en espíritu y verdad, adorarán al Padre, ¿sí? Y bueno, pues esta también es una buena lección como para que recordarla, ¿verdad? Las condiciones de la adoración tan importantes, bueno, tan importantes que recuerdan cómo el diablo, la importancia para el diablo que tiene que lo adoren, que daba todos los reinos de la tierra, se los ofrecía a Jesús. Si postrado me adorares, qué tan importante es la adoración para el cristiano, qué tanto adoras tú, que sabes adorar al Señor en espíritu y verdad. Busca un entrenamiento en el espíritu, que Dios nos entrene. Ora y pídele, Señor, enséñame a adorarte, Padre. Y es la adoración al Padre, dice, adorarán. Jesús lo enseñó, sí, adora al Padre, ¿no? Como cuando Él enseña a orar, dice, cuando tú ores, ora y di, Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí en la adoración también es al Padre la adoración, al Padre la oración, al Padre la adoración, ¿sí? A nuestro Padre Celestial. Entonces, pues aquí encontramos cómo Lucas da el detalle de este ocupante del carro, ¿no? Dice que es un eunuco, que principalmente los eunucos cuidaban los harenes, los lugares donde pues los zares o los gobernadores tenían a varias mujeres, el harem, ¿no? Y tenían una persona ahí que cuidaba, y esta persona tenía que ser castrada. Eso significa ser eunuco, ¿sí? Estaba castrado precisamente por eso. Pues bueno, dice que era un oficial de la corte de Candace, la reina de Etiopía, que era la reina madre de que gobernaba ahí en lugar de su hijo. Y este eunuco, este hombre de Etiopía, era un oficial en la corte, que era como el tesorero, un jefe, tenía una posición bien prominente, ¿no? Era ministro de Hacienda, haga de cuenta, o ministro de Finanzas, responsable del tesoro real y de la renta nacional del país, ¿sí? Pues había viajado a Jerusalén a adorar, y se ve que había tomado la religión bien, bien en serio, ¿sí? Porque para hacer este peregrinaje tan largo hasta Jerusalén, pues no cualquiera lo hacía. Pues bueno, seguramente el Espíritu Santo había estado trabajando tanto en este hombre que lo llevó con ni más ni menos con un hombre lleno del Espíritu Santo, que sabía caminar en la palabra, moverse en el Espíritu, que estaba ya habilitado, tenía un oído perfectamente bien habilitado para escuchar la voz del Espíritu Santo, y que pudiera él discernir, ¿verdad? Cuando Dios le mandaba instrucciones, inclusive a través de un ángel. Con este tipo de personas lo mandó a este eunuco. Así es que, bueno, vemos que en Jerusalén, seguramente este eunuco, ¿verdad? Compró ahí un ejemplar de lo que era la traducción al griego de la profecía de Isaías, que era un rollo largo, así como vemos que en ese tiempo un pergamino, ¿no? Y fue en camino, seguramente camino a casa, fue ocupado leyendo el pergamino, ¿no? Y pues ustedes saben que en ese tiempo era muy caro poder adquirir o tener el dinero para adquirir un rollo de esa naturaleza. Bueno, también dice la historia que antiguamente la gente leía en voz alta, y se sentía extraño cuando un lector no lo hacía así. Indudablemente, hermanos, los rabinos eran de la opinión también que leer un manuscrito en voz alta ayudaba a memorizarlo. Y esto, pues, quizás para aquellos que les sea difícil o que crean que ya no tienen edad suficiente para memorizar, pues bueno,
deben de también ver cómo el sistema de memorización, de hacerlo en voz alta cuando estés leyendo, se te queda más fácil lo que tú estás leyéndolo en voz alta a cuando no lo haces. Así una lectura silenciosa ayuda mucho, pero para olvidarla. Una lectura en voz alta ayuda mucho para memorizarla. Esa es una lección rabínica, ¿verdad? Que aparece también en las lecciones de ellos. Pero aquí vemos al eunuco leyendo la Septuaginta. ¿Qué cosa es la Septuaginta? Ustedes seguramente han oído de ella. Es el Antiguo Testamento en griego. Y aquí, pues, esta parte de Isaías que está leyéndole el eunuco es la versión griega. ¿Sí? Y bueno, cuando el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate al carruaje, de repente, pues al acercarse, empieza a escuchar que está leyendo un pasaje de Isaías que seguramente para Felipe pues eran bien conocidas. Imagínense, está leyendo ni más ni menos el Evangelio en el Antiguo Testamento, Isaías 53. Y para un evangelista que todo el tiempo está hablando el Evangelio, pues nada más oyó que este hombre en griego está leyendo este pasaje de la Septuaginta, esta versión griega, pues pues lo entendió, inmediatamente entendió, ya de haber dicho, no, pues este es un hombre que Dios me lo está poniendo, pues entendió, con razón Dios me trajo por todo este camino desierto, que el calorón tremendo, y pudiendo estar en Samaria ganando un chorro de gente, me trae con este cuate y seguramente los propósitos de Dios, aunque muchas veces no se entienden. Tienes que ser obediente, aunque no lo entiendas, no te pide que lo entiendas, sino que lo obedezcas. Y esto era bien claro para todos estos hombres y mujeres de Dios. Entonces, aquí inmediatamente entiende que se trata de un hombre temeroso de Dios que está buscando la salvación, ¿no? En Dios. Y se acerca, ¿verdad? En su providencia, pues Dios lo guía hasta el etíope, justo en el momento en que está leyendo esta profecía mesiánica del libro de Isaías. Esto, hermanos, es soberanía, o sea, un ejemplo de un Dios soberano lo encontramos por toda la Biblia, pues esto es un precioso ejemplo, ¿sí? De cómo se conjuntan. Tú dices, qué casualidad, ¿no? A veces nos pasan cosas, ay, por casualidad, dice esto o aquello. No, la casualidad no existe, hermanos, para el creyente, ni la suerte. No es la suerte, todo está controlado y está en las manos de un Dios soberano. Así que este cuate, el eunuco, no logra entender el pasaje y necesita que alguien se lo explique. Y pues bueno, como está leyendo en griego, que es la lengua nativa precisamente de Felipe, pues le vino como el anillo al dedo, ¿no? El caso a Felipe. Vemos del 30 al 31, leemos ahora, que dice, acudiendo Felipe le oyó que leía del libro del profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y le responde el eunuco, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Sí? Nos hace ver, hermanos, la necesidad que tiene la gente de ser enseñados en la escritura. Tenemos que enseñar la Biblia, tenemos que estudiarla primero, después de estudiarla, ser maestros y enseñar y tener discípulos para que así mismo toda la gente que es tocada por Dios y preparada por Dios comprenda la escritura, porque van a la Biblia y no hay quien les enseñe. Luego también dice Romanos, ¿cómo irán si no hay quien les predique? No predicamos y luego no enseñamos. Entonces el plan se empieza a coartar y no es que Dios fracase, lo que pasa es que si tú no lo haces, Dios va a levantar por otro lado una persona que lo haga, pero tú ya perdiste esa oportunidad de ser bendecido y de agradar a Dios y de tantos beneficios y resultados benditos que trae a tu familia, a tu trabajo, a tu salud, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces
Contestó el oficial, ¿cómo podré entender esto si no hay quien me enseñe? ¿Recuerdan la parábola del sembrador? La palabra, la semilla que cae junto al camino, dice Jesús, es aquella que cuando se predica, la persona que escucha no la entiende y entonces vienen los pájaros o el enemigo y le roba la palabra que fue sembrada en su corazón. Esta es así una semilla que no cae en buena tierra y no germina, no da fruto debido a que no la entendió. Entonces la gente está carente de el Espíritu Santo, no tienen luz, están en tinieblas, necesitan que les expliquemos con manzanas de ser posible las partes sencillas. No quieras explicar Apocalipsis, si quieres explicar todas las profecías de Isaías, etcétera, etcétera, y lo que pasó con los reyes. No, no, solamente hazles entender el Evangelio. Y ya ellos, si lo entendieron y reciben a Cristo, ya reciben al Espíritu Santo y el Espíritu Santo en ellos, la luz que nos da el Espíritu Santo, es la luz, que tu luz veremos la luz, verán la luz de lo que quiere decir el Señor en su palabra. Así es que, pues pareciera que este etíope había sido elegido a propósito, había elegido a propósito el camino, ¿no? El camino, el menos transitado entre Jerusalén y de Jerusalén a Gaza, ¿verdad? Pues él parece que lo escogió para, pues se supone que para tener tiempo e ir leyendo las escrituras, que pues ha de haber dicho, pues como está más largo el camino, está más solo y no va a tener tantos problemas de tránsito como hoy en día por todos lados. Cuando viajas de aquí a México, hasta 5 horas me he quedado yo parado, ni para atrás ni para adelante en el tránsito. Pero acá es un camino abierto, un desierto en el que transita el eunuco y va feliz leyendo las escrituras, ¿no? Tratando de entenderlas, ¿no? Y pues sin duda este carro era manejado, conducido por un siervo, quien mantenía los caballos que iban en una velocidad pues bien lenta, ¿no? Al paso, para que él pudiera, sin tanto brinco, no se mareara y pudiera leer de manera adecuada, ¿sí? Pero esto también permitió que le dio tiempo a Felipe de acercarse y de escuchar lo que iba leyendo en voz alta el eunuco, ¿no? Así que, pues Felipe vemos que sabía de memoria la profecía de Isaías 53, que habla del sacrificio de Cristo. Inmediatamente reconoció las palabras que leía y wow, haber dicho, qué maravilla, ha de ver su corazón, pum, pum, pues le empezó a retumbar, qué maravillosa oportunidad, ¿verdad? De predicar el Evangelio me ha dado el Señor, qué puerta tan preciosa que me ha abierto el Señor. Así que un hombre con hambre que lee que quiere entender y conocer a Dios, pero que no entiende su significado de lo que lee, pues vemos por el otro lado un Felipe que guiado por el Espíritu Santo, cuando escucha las palabras que va pronunciando, pues se da cuenta, ¿no? Que, que es algo que Dios ha preparado, inmediatamente lo aborda y con la pregunta obvia, ¿entiendes lo que lees? No. Ellos estaban hablando en griego, una lengua que los dos la hablaban, tanto el etíope como Felipe lo hablaban griego, y pues esto les permite conocerse y pues el etíope inmediatamente lo invita a subir con él al carro para que le expliquen. Y hermanos, abundan en el mundo personas religiosas que tratan así como el etíope de adorar a Dios sin conocerlo, ¿no? Como la mujer samaritana, Jesús le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Así tanta gente de tantas religiones, sí, pero vemos aquí que si adoptan una postura humilde, si reconocen su necesidad de Jesús en sus vidas, pues Dios los va a recompensar, ¿verdad? Salvando su alma, hermano. Pero por el otro lado, estas personas también tenemos que entender que necesitan un Felipe, ¿no? Alguien con un ministerio como el de Felipe, un Felipe contemporáneo de nuestros días,
y pues necesitamos prepararnos y estar listos para hacer pues ese Felipe que Dios puede utilizar en estos días tan importantes. Así que el oficial le responde a Felipe, pues, ¿cómo podré si alguien no me enseña? Admite su ignorancia, su incapacidad para captar el sentido del texto que está leyendo, ¿no? Donde Jesús es el centro de esas profecías, ¿verdad? Porque él es quien habla, el profeta Isaías está hablando de Jesús, y así estas profecías mesiánicas pues estaban demostrando lo que Jesús ya había cumplido. Y pues bueno, vemos entonces cómo cuando Felipe le ofrece interpretarle las escrituras, este eunuco lo invita, súbete al carruaje, ¿no? Y siéntate acá conmigo. Y leemos ahora en el versículo 32, el pasaje de la escritura que leí era como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante el que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Sí? Y aquí encontramos ahora, hermanos, que este pasaje que nos relata Isaías, que dice así, no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, ¿quién le contará a sus descendientes? Vemos aquí que está leyendo Isaías 53, versículos 7 y 8, que fue llevado como una oveja al matadero, ¿verdad? Está hablando claramente de la vida y la muerte de Cristo, las profecías de Isaías, ¿verdad? Que lo están llevando a Felipe a recordar lo que él vio, el arresto de Jesús en Getsemaní, cómo fue llevado a la casa del sumo sacerdote para someterlo a juicio. Y dice en Mateo 26, todo el pasaje de 59 hasta el 63, todo cuando los testigos lo acusan lo acusan de que Jesús quería destruir el templo y que lo iba a reconstruir en 3 días. Y Jesús dice que permanecía en silencio, ¿sí? Como oveja, ¿verdad? Al matadero permaneció callado y como cordero mudo delante de los que los trasquilaban. Así que pues Felipe ya conocía las palabras también de Juan el Bautista cuando dijo, he aquí, vio a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero sacrificial, Cordero que la traducción del griego en el Antiguo Testamento, cuando aparece la palabra Cordero, quiere decir Cordero sacrificial. Y a menudo estos términos Cordero y oveja se usan indistintamente, ¿no? Como 53 del capítulo 53, 7 de Isaías, donde el profeta habla de un cordero que es sacrificado y una oveja que se mantiene callada, cuando el transquilador le quita la lana, se queda ahí mansita, sin ningún problema. Bueno, el versículo 34 respondió el eunuco y le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo, de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y aquí Felipe le dice a Felipe, a ver, pues dime qué quiere decir este pasaje, ¿no? Porque era incapaz de entender su contenido espiritual. Y pues la pregunta, pues se la contestó obviamente con una palabra resumida, pues está hablando, ¿de quién está hablando? Pues está hablando de Jesús, man. Cuando Isaías escribe su profecía mesiánica, Isaías habla del rey mesiánico, a quien Dios llama mi siervo, ¿no? Así es que, pues la explicación que le da Felipe acerca del texto, ni tampoco el contenido del sermón acerca de Jesús que le expuso, no viene aquí escrito, pero debemos asumir que por el hecho que el oficial, este etíope, tenía el libro de Isaías, Felipe le explicó el contexto de los versículos alrededor de Isaías 53, 7, 8, y posiblemente le empezó a explicar el contexto del Antiguo Testamento de promesas, etcétera. Así es que cuando Felipe le enseña
que fue Jesús el que cumplió estas profecías mesiánicas. Seguramente este eunuco, pues encontramos cómo esto preparó su corazón, y dice acá en el versículo 8, yendo por el camino, al llegar a cierta agua, dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí cerca de Gaza se sabe que hay un arroyuelo. Bueno, muchos piensan que ahí fue el lugar donde bautizó Felipe el eunuco. Aquí se llama Ein Hanilla, Ein Haniba, que corre al norte de la ciudad hacia el Mediterráneo. Y pues seguramente en otro estanque provisto y adecuado para el bautismo, ¿no? Aquí está la figura del bautismo tan preciosa, la enseñanza corresponde a ello. Dice el versículo 39 al 40, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en toda la ciudad hasta que llegó a Cesarea, ¿no? No sabemos cómo arrebató el Espíritu del Señor a Felipe, pero pues hay varios casos que también en la Biblia se mencionan, con Elías, con el mismo Pablo que fue arrebatado al tercer cielo, etcétera. Pero pues la conclusión es que el Espíritu de Jesús mueve a Felipe y lo saca de esta escena, el bautismo, y lo lleva a Azoto. Ahí era una de las 5 ciudades de los filisteos. En 1 Samuel 5:1 aparece como Asdod, la ciudad de Asdod. Ahí fue donde fue ahora Felipe, y a llevar el evangelio. Son localidades cerca de las costas. Está Jope y Lida, a donde vemos que Pedro fue un tiempo a visitar ahí a los santos. Y finalmente dice la Escritura que Felipe establece su hogar en Cesarea, y la tradición nos dice que este eunuco pues volvió a su hogar y que evangelizó a Etiopía. Imagínense, qué impresionante, ¿verdad? Que este hecho, como nunca sabes al ganar una persona para Cristo, que vaya a ser una persona que vaya a causar tal impacto, ¿no? Pues en los lugares a donde viven, en su trabajo, en su familia. Yo fui ganado para Cristo y nunca pensé, pues cuando Dios me usó para hablarle a Armando, mi hermano, que Armando iba a ganar a tanta gente, ¿sí? Yo pensaba, yo decía: no, este cuate, si se convierte, va a ser el último en convertirse. Y fue el primero en convertirse en mi familia, imagínense. Y de ahí para el Real, o sea, así, o sea, Felipe nunca se imaginó que todo este trabajo del Espíritu Santo de llevarlo por todo este camino desierto y sacarlo de un momento que para él podría parecer clave. ¿Cómo me está llamando Dios ahorita? Si ahorita estoy ganando un chorro de gente, hay un avivamiento aquí en Samaria, pero pues obediente, y un discernimiento y un oído tan listo y preparado para escuchar al Señor, pues que lo llevó a ganar a ni más ni menos aquel que después evangelizó a toda Etiopía. Se sabe, ¿verdad? Cuenta que este hombre que ganó Felipe, pues ganó cientos y cientos de gente, o sea, y el evangelio se extendió a toda esa zona. Nada más por una sola persona que ganes para Cristo. No sabes lo que hay atrás de esa persona. Eso es el evangelio ideal, ¿sí? Preparado, Dios te lleva con una persona preparada que va a causar seguramente impacto, aunque solamente esa persona ganara a una persona en toda su vida, ya valió la pena que tú le hayas dedicado tiempo, hermano. Pero generalmente cuando estás preparado, Dios te lleva con peces gordos, hermano. No te lleva a pescar charalitos,
sino pez velas, o sea, unos vallenatos y pescados grandes, sí, que Dios vaya a usar. Así que eso creo que es una lección para que en el campo de evangelismo nosotros tomemos en cuenta estas verdades y no solo las tomamos en cuenta, sino que veamos de qué manera las podemos nosotros incluir en nuestro diario vivir, ¿sí? ¿Verdad? Desde el prepararnos, capacitarnos para poder estar listos para cuando el momento nos diga, háblale a este cuate. Y si te tardas y no, mejor mañana, no, ahorita se me hace que no es buen momento, no, ahorita tengo flojera, no, no tengo ganas, mejor, es que tengo mucha hambre, me voy a ir a comer mejor, luego me lo encuentro y ya le hablaré. Y pues, hijos, hay tantas trampas del enemigo que nos pone para que no cumplamos, hermanos, su plan, si es el plan soberano de Dios, híjole, es que él debe ser la prioridad siempre en nuestra vida, lo primero, busca primero el reino de Dios, todo lo demás te es añadido. Deja a un lado lo que tengas que hacer de plano así. Si se trata de servir al Señor, si se trata de obedecer a pues una dirección y luego así tan clara. Si ya Dios te ha hablado y te ha mostrado, háblale, háblale, habla la has obedecido, ya, hermano, ya háblale porque ya viene el rapto, man. Ya viene, ya los tiempos finales, ya no es, ya ahora sí que era para ayer que les habláramos. Pablo decía, para vergüenza vuestros hablo, les digo que hay muchos en su familia que no conocen al Señor. Híjole, de veras, gente que no conocen al Señor. Y es tan sencillo, o sea, Él lo hace todo, hermano. ¿Se dan cuenta lo milagroso de este encuentro y lo fácil que fue para Felipe ganarlo para Cristo? Tan sencillo que llegar así y ya el cuate está con el Evangelio en las manos, leyendo Isaías 53. Y era tan caro conseguir un pergamino con una escritura, y esa es que la trae ya la compró, ya la trae, va solo, va en el camino, va en un carro a donde se puede subir y tiene un techito, le da un pequeño ride, una refrescada que por ahí se da de ir con este cuate y le va hablando y explicando las escrituras, qué hermoso, man. Imaginen, luego dice que salió el eunuco con grande gozo, se regresó con grande, pues en todo lo que se llevó, ya la dicha, el gozo de tener ya al Señor en su vida, una vida nueva, la esperanza, se le abrió la mente al eunuco ya a partir de eso, cuando llegó a Etiopía, wow, ha de haber pues le ha de haber predicado al que se dejara. Así que hermanos, pues no sé si hay alguna pregunta que ya tuvimos un poco más de tiempo porque empezamos tarde ya con alguna dirección e instrucciones que nos dio la hermana Alejandra, pero no sé si antes de despedirse quieran comentar algo para compartir algo y que sea de bendición o alguna duda, con mucho gusto, hermanos. Yo, pastor. Elizabeth, primero, Elizabeth Torres, sí, hermana, adelante, Elizabeth. Hola, pastor, un gusto saludarlo nuevamente. Sí, Respecto a lo que nos estaba hablando de lo del eunuco. Bueno, Felipe, el hacerse evangelista, al principio nos hablaba que fue un ángel, ¿no? Ahí el ángel que le reveló la palabra.